Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver ecosistema. Es un conjunto de diferentes seres vivos que habitan y comparten una estrecha relación con su mismo entorno. El estudio de las relaciones entre los seres vivos y su hábitat se denomina ecología. Los ecosistemas están compuestos por factores abióticos, que son los elementos inanimados o sin vida. Ejemplo, la luz, temperatura. Por factores bióticos tenemos que son seres vivos que habitan en un determinado espacio. En todo ecosistema hay una relación estrecha y de dependencia entre los factores bióticos y abióticos. Un ejemplo tenemos las plantas, que son seres bióticos que requieren de la luz solar, un ser abiótico, y se efectúa la fotosíntesis. El ecosistema del mar frío de la corriente peruana está formado por una comunidad de algas, lobos marinos, bonito, jurel, que comprende desde Punta Pariñas hasta Tacna, los cuales se relacionan con el ambiente y brindan el lugar como el agua, la luz y el clima. Los ecosistemas se pueden clasificar en acuáticos o terrestres. Los primeros se van a dividir en marinos y tenemos transición y dulces, mientras que en los terrestres se comprenden los bosques, los desiertos. Vamos a ver factores bióticos. Los factores bióticos son los seres vivos presentes en un ecosistema. Tenemos plantas, animales, hongos, bacterias y protistas. Los factores bióticos se organizan de manera jerárquica en los ecosistemas, como el individuo, que está constituido por cada uno de los organismos que conforman una población. Un ejemplo tenemos el pingüino de Humboldt. Población es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en una misma área o lugar. Donde hay una población de vegetales, habrá una población de animales que comen plantas y también poblaciones que comerán otros animales. Un ejemplo tenemos el fitoplancton, que sirve de alimento al zooplancton, es decir, la anchoveta, tenemos el lobo marino. Tenemos ahora comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diversas especies que interactúan en un mismo lugar y en un mismo tiempo determinado, los cuales compiten por recursos como alimento, como agua, refugio, entre otros. Un ejemplo de ello tenemos los microorganismos que viven en el mar, las algas, los invertebrados, los marinos, las aves, los mamíferos y los reptiles. Ahora vamos a ver otro elemento del ecosistema, los seres abióticos. Son aquellos elementos inertes o sin vida que componen un ecosistema. Algunos de ellos, como el agua, la luz, la humedad, la temperatura, el suelo, vientos y altitud. Estos definen las condiciones ambientales del ecosistema, por lo que influyen de manera directa en las adaptaciones que presentan los seres vivos. Un ejemplo tenemos los árboles de nuestra Amazonía.
los que forman bosques con abundante vegetación, gracias a las condiciones ambientales que ofrece el ecosistema, como la humedad, las lluvias y la temperatura. Dentro de los factores abióticos tenemos el suelo, que es la parte superficial de la corteza terrestre, soporte y fuente de nutrientes para plantas y especies que se alimentan de ellas. Se compone el suelo de minerales como rocas, agua y materia orgánica. Esta materia orgánica está en descomposición. Dentro de los factores abióticos tenemos la luz. Es la radiación transmitida por el sol y es fuente principal de energía para los seres vivos. La energía solar es transformada en energía química mediante el proceso de fotosíntesis, que sirve de base a toda la cadena alimentaria. Otro factor abiótico tenemos el agua, que es la sustancia líquida esencial para la supervivencia de los seres vivos. Un ejemplo es que forman parte de los tejidos de los seres vivos. Otro factor abiótico es el clima, que es el conjunto de características meteorológicas que presenta en una zona y periodo determinado. Los factores que influyen en el clima son precipitación, temperatura, altitud y vientos. La precipitación son las lluvias que se presentan en un lugar. Si el promedio de lluvias es alto, la zona terrestre húmeda, como los bosques. Si el promedio es bajo, la zona es seca. Un ejemplo, el desierto. Dentro del clima tenemos los vientos, que son movimientos de masas de aire que se producen por diferencias en la temperatura. Estas favorecen la circulación de los gases que encontramos en la atmósfera. Tenemos la temperatura. La temperatura es la magnitud que indica la presencia de calor, en este caso de una región, y se encuentra relacionada con la altura sobre el nivel del mar, la distancia con el paralelo del ecuador y la vegetación, entre otros. Altitud es la elevación sobre el nivel del mar de una región. A mayor altura, la temperatura será menor, mientras que a menor altura, la temperatura será mayor. Otro elemento del clima es la latitud. Es la distancia entre un área determinada y el ecuador terrestre. Los lugares más cercanos al ecuador se denominan tropicales y los alejados conforman las zonas subtropicales. Dentro del ecosistema, recordemos, tenemos los elementos que son seres abióticos, los que tienen vida, y los seres abióticos, los que están sin vida. Podemos ver en este ejemplo cómo está el ecosistema formado por diferentes seres vivos que pueden habitar en este espacio y en este entorno. Podemos observar también la diferencia, ¿no? Bióticos y abióticos, con vida y sin vida.